Bien, buenos días a todos y a todas. Un gusto verles, un gusto estar con ustedes desde el día de ayer. Quiero comenzar retomando las palabras que dijo Viviana cuando comenzó, y es de cómo ponemos a las personas en el centro de todo lo que estamos trabajando. Sin duda, la labor que hacen las cajas de compensación en todos los campos tienen a las personas en el centro. Lo que vamos a tratar de hacer es un reposicionamiento, si quieren, en las reflexiones que ustedes realizan, en el trabajo que ustedes realizan día a día. Es complicado comenzar el segundo día de un congreso con la primera conversación de la mañana. Y no estoy pensando un poco de la rumba, que espero haya sido del agrado de todos y la hayamos disfrutado, sino que se trata de cómo construyes de alguna manera una lógica entre todo lo que hablamos ayer y lo que vamos a hablar hoy. Y si me permiten decir qué espero, cuál es la expectativa de esta media hora de conversación que tengo con ustedes, es tratar de construir más o menos lo que el cello hace en el bolero de Ravel. No sé si ustedes han escuchado la sinfonía del bolero de Maurice Ravel, que para mí es una de las sinfonías favoritas, y tiene esta suerte de ir repitiendo, de alguna manera, durante varias secuencias, la misma sinfonía, con la diferencia que cada vez que la repite, entra un nuevo instrumento o un conjunto de instrumentos en juego. ¿Sí? Comienza desde una flauta muy silente, muy baja, hasta por supuesto toda la sinfónica actuando para que nosotros podamos escuchar y disfrutar lo que es el bolero y lo que construyó. Entonces la idea mía es cómo tratar de ser como un instrumento intermedio que recoja algunos elementos que conversaron ayer, pero también que les prepare a ustedes para escuchar, para seguir construyendo este conjunto de reflexiones que puede ayudar a saber cómo vamos a poner a las personas en el centro, cómo vamos a seguir poniendo a las personas en el centro de nuestro trabajo y de lo que directamente hacemos. Vamos a hablar, me pidieron que hablara sobre el trabajo sostenible y esto tenía varias entradas. Una que mencionaba Alejandra en su presentación, o en mi presentación, habla sobre estos conceptos de empleo verde, ecologización del trabajo. Sin embargo, quise trabajar un poco más o dar algún plus a las reflexiones con la idea de construir o de, si quieren ser un poco invasivo de sus pensamientos o reflexiones diarias y tratar de colocarlas de una manera, espero diferente. Entonces voy a hablar sobre el trabajo sostenible, voy a hablar sobre cuál es la visión que la OIT tiene, pero luego también incorporando algunas reflexiones que por supuesto ustedes van a encontrar conocidas. No espero dar información que ustedes no conozcan, espero colocarla de una manera que efectivamente genere esta reflexión colectiva en lo que vamos a hacer. La OIT, ustedes saben y lo han escuchado, ha hablado durante muchos años sobre el trabajo decente y los componentes del trabajo decente. En Colombia se habla más de trabajo digno y decente, un poco por la discusión semántica, si quieren. Pero cuando hablamos de un trabajo decente, estamos hablando fundamentalmente de 4 componentes, y que por supuesto va a ser importante cuando queremos hablar sobre sostenibilidad y sobre, obviamente, el trabajo sostenible. Estamos hablando de empleo, estamos hablando del acceso al empleo. Eso significa muchas de las acciones que realizan las cajas de compensación vinculadas a la formación para el trabajo, vinculadas a la información que se les da a las personas que llegan a los servicios públicos de empleo, los servicios de empleo que ustedes administran, pero por supuesto también la contribución que hacen a la educación y a la transición para el trabajo. Pero significa también fundamentalmente que las personas tengan acceso al trabajo de una manera que no reciban ningún tipo de discriminación. Vamos a hablar un poco sobre las brechas que tienen que ver en el mercado de trabajo, pero que efectivamente hablamos sobre un acceso al empleo sin discriminación alguna. Hablamos, por supuesto, de derechos fundamentales, y es que la OIT señala que nosotros, por ser seres humanos, tenemos un conjunto de al menos 5 grupos de derechos que corresponden no porque trabajemos en una empresa, no, es porque somos seres humanos y estamos en el mundo del trabajo. Estamos hablando, por supuesto, del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, estamos hablando a todo el conjunto de derechos vinculados a la prevención y eliminación del trabajo infantil,
a eliminación del trabajo forzoso, por supuesto, a tener condiciones de trabajo seguras y saludables y a no ser discriminados en el mundo del trabajo. Cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de protección social. Y hablando de protección social, las cajas tienen una labor, o su naturaleza misma está anclada en el componente de protección social que la OIT ha dado en sus convenios, instrumentos, reflexiones conjuntas. Las cajas tienen una labor muy importante en diferentes pasos. Una de ellas, entiendo, es el mecanismo de protección al cesante que tienen, que es uno de los elementos que trabajan y que está anclada en lo que hablamos de protección social. La OIT plantea la necesidad de construir un piso mínimo de protección social y desde allí poder seguir avanzando en cada uno de los países. Y finalmente, el tema del diálogo. El tema del diálogo lo voy a dejar mencionado aquí porque lo voy a retomar un poco en toda mi conversación directamente. Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, estamos hablando sobre alguna de las bases o pilares cuando hablamos de sostenibilidad. Pero luego también la OIT ha hablado del concepto de empresas sostenibles. Desde el 2007 la OIT viene construyendo una reflexión sobre la necesidad de crear empresas sostenibles. Y fundamentalmente lo que estamos queriendo construir en este concepto no es solamente el señalar que las empresas tienen que cumplir con unas normas que establecen los países. Por supuesto que las empresas tienen que cumplir con sus normas. Eso no las hace sostenibles, las hace cumplidoras de la ley. Pero, sin embargo, también se señala o tiene una reflexión que además de tener una visión de cumplimiento de las normas, ¿cuáles son los otros elementos que van a configurar estas empresas sostenibles? Entonces, no solamente se trata de cumplir las normas, cumplir la ley, sino que se trata de qué gestión efectiva tienes al interior de las empresas. Cómo a través del diálogo constructivo, de la negociación, se construyen entornos de trabajo que generen y que de nuevo, como decía Viviana antes, pongan a la persona en el centro de las decisiones que estamos tomando en la empresa. Pero va un poco más allá, es un poco de cómo nos vamos preocupando y cómo vamos trabajando por este entorno en donde las empresas se desarrollan. Y más o menos cuando hablamos del 2007, ustedes se acordarán porque ha venido evolucionando también el concepto, generalmente se hablaba sobre responsabilidad social empresarial. Pero lo que se trata ahora es, lo que se trataba y lo que la OIT impulsa bajo este concepto es no solamente quedarse en esta fase, sino que ir más allá en la construcción o en el aporte que las empresas tienen para construir entornos sostenibles. Esto significa ser corresponsables de lo que hacen. Muchas veces las empresas, ya cada vez menos, hay una preocupación primero hacia el entorno de las empresas, como que por fuera realmente no hay ninguna responsabilidad y no hay ningún efecto en lo que hacemos. El concepto de empresas sostenibles busca señalar que las empresas, por supuesto, que tienen un efecto directo y que ese efecto directo debería de venir a construir un enfoque de sostenibilidad. Por supuesto, la OIT también reconoce que cuando hablamos de empresas sostenibles, se trata efectivamente de contar, o se necesita contar con un ecosistema en el país, con normas, con espacios de conversación sobre las políticas públicas y sobre todo acompañamiento de cómo vamos a lograr y cómo vamos a avanzar en el tema de empresas sostenibles. Entonces, cuando hablamos también, y la OIT tiene este otro tercer concepto que es de empleos verdes y que estamos entendiendo que son puestos de trabajo que por supuesto producen bienes, con reducido impacto en el medio ambiente, todo lo que hacemos produce un impacto con el medio ambiente, entonces lo primero que se trata es cómo somos conscientes que lo que hacemos diariamente tiene un impacto en el medio ambiente donde vivimos y cómo efectivamente entonces cambiamos la manera de organizar las empresas, cambiamos la manera de cómo producimos bienes, servicios, cómo interactuamos para tener un menor impacto, pero luego damos un avance mayor que cómo vamos a no solamente crear un menor impacto, sino que cómo vamos a reparar el medio ambiente con lo que hacemos, en la manera como lo hacemos. Y hemos visto al inicio, y salió perfecto, de nuevo con mi idea esto del bolero de Ravel, salió perfecto porque mirábamos al inicio ejemplos de cajas de compensación que ya vienen trabajando en esta visión y por supuesto felicidades a quienes fueron galardonados con estos premios. Porque nos da un ejemplo de cómo se construye, a veces desde lo sencillo, de lo pequeño, de lo práctico, esta ruta de procesos ecológicos. Y cómo
construimos una política, un programa, acciones de transición justa para gestionar efectivamente estos procesos de transición que se dan en la sociedad y que se dan en la empresa. Con estos tres elementos, doy un cuarto, Naciones Unidas ha hablado y menciona los objetivos de desarrollo sostenible, que ya los conocemos, son los 17, etcétera, etcétera, pero el planteamiento obviamente desde la OIT y el planteamiento de mi reflexión es lo importante que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 del trabajo decente y crecimiento económico tiene un impacto importante en lo que logramos, en lo que construimos. El trabajo es centro para nosotros. Pasamos, y ayer tenía un evento y lo mencionaba muchos jóvenes, pasamos largos años de nuestra vida estudiando, aprendiendo y seguimos aprendiendo ahora para realizar un trabajo que nos ocupa una cantidad de horas al día y que significa no solamente una manera de cómo logramos unos ingresos económicos, es la forma como nos relacionamos con los demás. El trabajo, la OIT lo dijo hace más de 60 años, no es una mercancía, no es algo que se intercambia por lo que nos pagan. El trabajo es la manera como hemos encontrado de ser humanos y cómo efectivamente nos hemos encontrado mutuamente para construir unos bienes, unos servicios, para tener, ojalá, un mundo más inclusivo y un mundo más sostenible. Entonces, cómo efectivamente el trabajo tiene esta visión de sostenibilidad y cómo podemos encontrar esta búsqueda de, bueno, ¿qué es trabajo sostenible? Hay un par de autores, están mencionados allá, que hablan sobre 4 elementos que nos van a ayudar a definir lo que es un trabajo sostenible. Lo primero, efectivamente, es cómo efectivamente integramos la sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad social. Lo que veníamos hablando de trabajo decente, de empleos verdes, de desarrollo sostenible, cómo vamos a alcanzar y cómo vamos a encontrar esta visión del impacto del trabajo con la sostenibilidad ecológica. Estamos hablando de empleos verdes, de transición justa, cómo somos conscientes de nuevo que nuestras acciones pueden construir una diferencia en nuestro entorno, y eso es el compromiso, o uno de los compromisos que ojalá nos llevemos este día. El segundo es cómo trascender los límites del empleo asalariado y formal. Esto significa que no solamente es una sostenibilidad al interior de las empresas. Lo que es este hotel, que es una empresa, lo que hace este hotel no solamente impacta a lo que está dentro de los muros de este hotel. Por supuesto, impacta a sus alrededores, impacta a las comunidades y por supuesto también impacta en los servicios o los productos que él llega a consumir. Cómo hablar y cómo adelantar la interdependencia local y mundial, no solo los productores, los consumidores, cómo vamos a tener este diálogo entre cada uno de nosotros y cómo llegamos a unos fundamentos normativos de la sostenibilidad para cómo construir y cómo decidir lo que vamos a hacer en adelante. Esto lo sabemos, lo hablamos, lo referimos, hay unos cambios y unas transiciones, cualquier reflexión que hagamos tiene que ver con esas transiciones. Yo solamente voy a decir, si quieren, algo que también no sé si somos tan conscientes, es en la rapidez de estas transiciones. No es que hayan transiciones, siempre en historia han habido transiciones. La diferencia de las transiciones actuales es la rapidez con que se llevan a cabo y cómo esta rapidez, de las cuales a veces no somos conscientes, nos dejan con nuestras acciones, con nuestras decisiones en un entorno que ya cambió y un entorno que efectivamente en donde lo que hagamos, lo que decidimos, se vuelve no solo obsoleto, sino que se vuelve incluso que atenta o que va en contra de la sostenibilidad. El tema que tampoco podemos olvidar cuando hablamos de sostenibilidad es que hay unas brechas que producen una exclusión social de las personas. Y el tema es que podemos hablar de sostenibilidad ambiental, le podemos hablar de transición justa, de empleos verdes y construir efectivamente esto cuando sabemos que hay ciertas brechas que no podemos ignorar, ciertas brechas del mundo del trabajo que tenemos que ser conscientes, una tasa de desempleo de 8.8, pero sobre todo una visión de 776,000 jóvenes que son desempleados, aproximadamente el 15% de la población joven del país. La brecha significativa que hay entre la oferta de trabajo y la demanda ocupacional,
que deja muchos de los jóvenes que están siendo formados por el sistema educativo del país fuera del mercado de trabajo, para no hablar sobre otras brechas que también son importantes, ¿no? Las brechas que existen sobre la informalidad que tiene generalmente un rostro de mujer asociada a las labores del cuidado no remunerado, o la situación de los jóvenes, que efectivamente son los que se ven mayormente excluidos del mundo del trabajo, por no mencionar la brecha de género, que tiene también un sesgo muy importante, que tiene un impacto en los ingresos que se reconocen. Entonces, saber que efectivamente cualquier decisión que estamos tomando no puede ignorar las brechas que existen en el mundo del trabajo, en el mercado de trabajo, y que necesitamos también dialogar y enfrentar. Entonces, ¿de qué se trata un poco para ir cerrando mi reflexión en estos minutos que me quedan? Primero se trata de que repensemos la propuesta del nuevo contrato social que plantea la OIT y que puede sonar un contenido muy amplio, que es que repensemos la manera en cómo nos relacionamos nosotros mismos y cómo nos relacionamos las personas con el Estado. Tenemos que tener de nuevo esta conciencia de cambio, de transformaciones rápidas que nos llevan a tener que replantear la manera no solamente cómo se organiza el trabajo, cómo se organizan las empresas, sino que cómo se organizan las maneras de relacionarnos a nosotros. Lo que tenemos, el uso de la tecnología, el factor demográfico, por supuesto todo el tema vinculado con la crisis climática todos los elementos asociados al medio ambiente nos colocan en esta posición, en esta necesidad de replantear este relacionamiento, de replantear nuestra organización y replantear entonces nuestra relación con el Estado. ¿Cómo vamos a venir trabajando en este proceso? Es lo importante, y esto es que de alguna manera es el llamado y la reflexión que yo quiero hacerles en este momento. Sabemos que hay una situación de incertidumbre que parece que es la nueva manera de cómo la sociedad se ha organizado y que tenemos que aprender efectivamente no solamente a gestionar la incertidumbre, sino que a tomar decisiones y a seguir avanzando en medio de ella. El tema es cómo efectivamente construimos a partir de esa situación de incertidumbre una reafirmación de que el futuro del trabajo tiene que ser inclusivo, resiliente y sostenible. Y que son los tres elementos que nos van a llevar para construir efectivamente esta situación. Entonces, ¿cómo la construimos? La propuesta que de alguna manera traigo en una reflexión es cómo vamos a lograr acuerdos a través del diálogo social. Las cajas de compensación son un ejemplo de diálogo social. Se decía ayer, se mencionaba ayer, son un ejemplo de diálogo social porque desde su estructura de gobernanza hay presencia de empleadores, trabajadores, gobiernos, pero también una presencia de los gobiernos locales, regionales. Es un importante esfuerzo para conversar no solamente en lo que tiene que ver con la administración de la caja, sino cómo las cajas de compensación se posicionan, y perdonen, ya uno parece que tiene que pedir perdón para mencionar eso, cómo se posicionan políticamente dentro de los entornos regionales. Y cuando digo políticamente no estoy refiriéndome ni a elecciones ni a partidos políticos. Estoy señalando cómo se reposiciona esta relación entre las personas y lo público. Y cómo efectivamente este diálogo que se realiza ayuda a construir ese paso que tienen que dar y que tienen que construir. Y sé que no es fácil llevar adelante en este punto de inflexión, y sobre todo no es fácil la reconstrucción o la reparación de la cohesión social. Tengo muchos años de venir a Colombia, que los que me conocen saben que lo siento como mi segundo hogar, o el primero. Y sé la historia conozco un poco de la historia de ustedes. Y sé que es difícil cuando uno habla de cohesión social, es difícil encontrarse, mirarse y construir a partir de esas diferencias que existen, cómo vamos a poder avanzar juntos y juntas en este proceso. Porque finalmente lo que va a dar coherencia a los elementos de un trabajo sostenible, a esos temas que habíamos hablado desde lo ambiental, desde lo social y desde lo laboral, es cómo reconstruimos ese tejido social o cómo reconstruimos esa cohesión social, que es lo que nos puede animar a producir un cambio. Déjenme hablar
brevemente de dos elementos que creo que pueden ser o que espero que sean útiles para llevar adelante. Cuando estaba preparando la presentación, me encontré por casualidad con un libro de Umberto Eco, que seguramente algunos de nosotros lo hemos escuchado o leído alguno de sus libros. Hay un libro interesante que tiene unos artículos sobre lo que Umberto Eco, no sé cómo llamarlo, es escritor, filósofo de la zona de Piamonte en Italia, habla sobre diferentes temas de la historia y sobre la manera como efectivamente nos comunicamos. Estaba leyendo un libro para la preparación de esta ponencia y que me llamó mucho la atención. El libro se llama Construir al enemigo. Umberto Eco cuenta que cuando él iba de Italia a Nueva York, entró en un taxi y el taxista era un taxista pakistaní y empezaron a conversar y el taxista le pregunta, oiga, ¿usted de dónde es? Y entonces le dice, yo soy de Italia. Y el taxista le hizo una pregunta que dice Umberto Eco, lo dejó muy sorprendido y le dice, ¿quién es su enemigo? ¿Quién es el enemigo de Italia? Entonces, dice Umberto Eco que se quedó un poco sorprendido de la pregunta, pero también sin ninguna respuesta. Y que finalmente él decía que cuando pensaba sobre quién era el enemigo de Italia, fuera de los enemigos ocasionales que ha tenido, decía que había encontrado que el enemigo de Italia era, lo dice en su libro, no soy yo, eran las mismas personas de Italia, las diferentes regiones de Italia, que no encontraban la manera de cohesionarse y no encontraban la manera de encontrar esa visión común, si quieren, de cómo les va a motivar y cómo les va a llevar adelante. Déjenme leer un trozo muy corto de este artículo que puede generarnos una reflexión importante sobre lo que queremos hacer y lo que queremos llevar adelante. Umberto Eco cita a Sartre en este momento y dice, podemos reconocernos a nosotros mismos solo en la presencia del otro, y sobre este principio se rigen las reglas de convivencia y docilidad. Pero más a menudo encontramos a ese otro insoportable porque de alguna manera no es nosotros. De modo que, reduciéndolo a enemigos, nos construimos nuestro infierno en la tierra. Fundamentalmente es cómo vamos a encontrar en la otra persona, que no somos nosotros, por lo tanto es diferente a nosotros, piensa diferente a nosotros, cómo vamos a encontrar en la otra persona no un enemigo, sino que alguien donde vamos a encontrar y construir esta visión común. Si queremos avanzar en unos trabajos sostenibles, si queremos avanzar en una sociedad sostenible, es importante que reconstruyamos esa narrativa y nos acerquemos directamente para ver cómo se buscan los hilos que vuelvan de nuevo a construir esa cohesión social en Colombia. Cuando hablo de esto a veces me dicen, no, es que usted no sabe la historia que tiene Colombia. No sabe cuánto ha pasado y cuánto nos han hecho directamente en lo que ha pasado en Colombia y que es muy difícil, si no imposible, entonces hablar sobre esta cohesión social que es lo que nos lleva adelante. Les voy a contar una historia y con esto termino. Finalmente, seguramente ustedes han visto este resumen en una película que el actor fue Morgan Freeman. Esta es la foto de Mandela. La película se llama Invictus, si no la han visto. La recomiendo ver. Y es muy interesante la película que hace porque cuenta una historia. Cuenta una historia de cuando el Mundial del Rugby se celebró en Sudáfrica. Si alguien no ha visto rugby, los animo a que lo vean. Es muy interesante como deporte y es muy interesante como cultura, además. Este es cuando se celebró en Sudáfrica y efectivamente, era recién cuando Nelson Mandela asumía la presidencia de Sudáfrica. Y una de las grandes presiones que tenía de los grupos que acompañaban a Nelson Mandela, básicamente personas afro, era la eliminación del rugby, porque el rugby era un deporte, como es casi evidente, jugado por blancos,
porque era un deporte que nace desde el Reino Unido y que efectivamente había sido un elemento de división entre una posición u otra. De hecho, en ese equipo que ganó el Mundial solo había una persona de origen afro, los demás eran origen anglo. Lo que Mandela hizo, en contra de muchos de sus asesores y en contra de la gente que estaba alrededor y que le criticaba, era utilizar un instrumento de división, como los jugadores del rugby, hacerlo un elemento de cohesión social. Y no tengo la posibilidad de contarles en 4 minutos toda la historia, pero lo que sí es importante es cómo él convenció al país que había algo que los unía. Una aspiración, una práctica, y que les hizo partícipes a todas las personas de Sudáfrica de un deporte, de una práctica que a veces se había visto como un elemento de exclusión. Y la genialidad que tuvo Mandela, dentro de las muchas genialidades que ha tenido o que tuvo durante su vida, es cómo efectivamente comprendió que la cohesión social de su país iba mucho más allá que los intereses personales, que los dolores personales y que efectivamente la visión que se tenía dentro de muchos sectores, inclusive los de él. Y hizo una apuesta, no solamente una apuesta política, hizo una apuesta social. Y cómo efectivamente construyó una cohesión del país, es decir, que fue el único elemento que lo hizo, por supuesto que no, pero fue muy simbólica de lograr esta cohesión que finalmente contribuyó a que Sudáfrica ganara al equipo de Nueva Zelanda en la final de rugby en Sudáfrica ese año. Lo importante de este proceso es, si sabemos la historia de Sudáfrica, si conocemos la historia del apartheid en Sudáfrica, entenderemos todas las historias de sufrimiento, de dolor, de exclusión que tenía y que tenía en ese momento, y lo que había sufrido, por supuesto, Nelson Mandela desde su propia historia. El tema es cómo poder encontrar esos elementos que podamos vernos a nosotros, y no solo en esta sala, sino que en el país, no como el otro, no como la persona que no soy yo y que por lo tanto es distinta y por lo tanto tengo que distanciarme, en una visión de cómo construyo con estas otras personas o cómo hago un diálogo con esas personas para construir de nuevo una cohesión social que me lleve a construir acuerdos que nos permita avanzar en trabajo sostenible. Porque el trabajo sostenible no sucede porque lo mencionemos, no sucede por una práctica individual, sucede por una práctica de una sociedad y una apuesta de una sociedad completa que determina que ese debe ser su objetivo, que ese debe ser su camino y que eso debe ser su apuesta. Y después viene todo lo demás, y después viene efectivamente todo el contexto de los derechos, de la inclusión laboral, viene todo la visión de trabajo decente, de empresas productivas, viene todos los elementos de empleos verdes, viene el avance hacia la transición justa, vienen todos los otros elementos que de alguna manera terminan de armar este rompecabezas. Pero fundamentalmente necesita una base sobre la cual poder avanzar. La sostenibilidad se construye a través del diálogo. La sostenibilidad no se construye por una decisión unilateral de alguien porque esté en una ley, porque esté en un documento, porque la OIT señala que efectivamente o que es una buena práctica que los países tienen que adaptarla. Se construye porque estamos convencidos como sociedad que ese es el camino para avanzar. Y estamos convencidos y convencidas como sociedad que efectivamente es lo que nos va a llevar a construir efectivamente ese futuro que Colombia, colombianos y colombianas, busca, quiere y anhela. Y esa es la apuesta que de alguna manera, y es el reto que también se tiene. ¿Podemos construir un acuerdo para el trabajo sostenible? Yo creo que es posible. Y yo creo que Colombia también, ustedes, ha dado muchos ejemplos en su historia de la capacidad de construir acuerdos en situaciones difíciles. El tema es cómo podemos avanzar, y avanzar desde lo pequeño, avanzar desde los entornos de las cajas de compensación de las empresas para efectivamente construir este diálogo que decía regional, local y que pueda tener un impacto finalmente en cómo nos comportamos, cómo vivimos y cómo construimos. Es nuestra responsabilidad y la responsabilidad institucional, hablando finalmente desde la OIT, es acompañar este proceso
en el mundo del trabajo. Es no solamente transmitir conocimiento, no solamente es acompañar en la implementación de las medidas y contar las cosas buenas que se han hecho, sino que también, como ahora, animarlos a pensar diferente y animarlos a hacer esa apuesta. Muchas gracias.